Os doy la bienvenida a la segunda temporada de este podcast maravilloso que ya nos ha acompañado durante un año, Phoenix Inspiring Talks, y no lo podría hacer con nadie mejor que con Belén Sanz, que me hace mucha ilusión tenerla en este espacio de conversación inspiradora, porque, bueno, ahora la vais a conocer, pero ella es inspiración pura. Y si no la seguís en LinkedIn, pues ya estáis tardando. Y precisamente, para introducirla, el otro día me apareció una frase de Mafalda y es que cada vez que veo algo de Mafalda me acuerdo de ella, porque bueno, ella hace algunas reflexiones a raíz de las frases maravillosas que nos dejaba Quino en esas tiradas de Mafalda. Y Mafalda, hace mucho tiempo, dijo algo así como que no es cierto que todo tiempo pasado fuera mejor, sino que simplemente lo que pasaba era que quienes estaban peor todavía no se habían dado cuenta. Y me viene muy bien esta frase para introducir el tema del bienestar, que es el área de experiencia de Belén. Ahora, si quieres, nos cuentas un poquito brevemente de tu trayectoria, pero bueno, ella es experta en bienestar en las organizaciones, en las empresas, por algo que también a mí me ha impactado mucho, porque incluso sería maravilloso para un título de un libro. Tu primera frase en tu descripción de LinkedIn es: Yo trabajé en el infierno. Cuéntanos cómo es eso, cómo se trabaja en el infierno. Bueno, se trabaja muy mal, Ana. Lo primero, encantada de estar aquí, compartir este ratito contigo. Y has dicho, aprovechando esa frase de Mafalda, yo creo que hace un tiempo no quería decir que los trabajadores tuvieran un bienestar mayor que el que tienen ahora. Simplemente no se ponía foco en esa salud, sobre todo mental. Y yo cuando le cuento a mis padres que estoy estudiando, ¿no? Que he estudiado bienestar organizacional, que estudio prevención de riesgos psicosociales, les suena a, Y pero no, si a la empresa se va a trabajar. Yo el día que le dije a mi padre que iba a estudiar prevención, le encantó. Se sintió súper orgulloso de su hija porque decía, wow, es súper importante la prevención. Él ha trabajado en prevención muchos años, en fábrica. Cuando le dije que me iba a especializar en la parte de salud mental, ya no fue tanto orgullo. O sea, fue como una incomprensión. Fue como, pero si no lo entiendo. Y yo creo que esa frase de Mafalda nos hila mucho porque para mí si no fue un genio y Mafalda sublime, pero es verdad que con el tiempo, yo creo que ya también superada la parte de seguridad física y salud física, que ha costado mucho, la prevención de riesgos laborales en su ámbito físico ha costado mucho también. Creo que ya toca el ponerse con la pandemia del siglo XXI, que es la salud mental. claro, que es mucho Y más hay que abordar. complicado porque es como muy intangible, o sea, no se palpa, no es la prevención de riesgos laborales de me pongo un arnés si tengo que trabajar en un edificio haciendo un trabajo vertical, ¿no? Sino que la salud mental es algo que no se ve, aunque evidentemente tiene mucho impacto en lo físico, que también tú ahí tendrás mucha experiencia, pero ¿cómo, cómo se hace ese cambio? Porque, claro, lo que tú comentas de tu padre sigue pasando hoy en día en personas que dirigen organizaciones que no le ven la necesidad e incluso lo consideran como algo secundario, ¿no? La salud mental y el bienestar de las personas que trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que es necesario hoy, en el año 2025, pandemia de por medio y todos los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo? ¿Qué falta para hacer ese clic? Mira, lo voy a hilar con lo del yo viví en el infierno, ¿no? O trabajé en el infierno. Yo trabajé unos meses en una empresa en la que el CEO, en este caso la CEO, era una acosadora de manual y eran gritos, insultos, un liderazgo de pero sois tontos o qué, pero no valéis para nada, algo absolutamente normalizado. Claro, yo salí de ahí, dije, yo esto no lo voy a soportar. Y cuando dejé mi ordenador en esa sala, me voy con una mano delante y detrás, porque evidentemente era yo la que me iba. Era como, qué blanda eres, no entiendo, estas son conversaciones lógicas de una reunión en la que, bueno, pues hay exaltación. No. Entonces, ¿qué hace falta?
concienciación, Ana, porque yo creo que hasta que no dejemos de estigmatizar la salud mental, hasta que podamos hablar de ella en las organizaciones y hasta que de verdad se ponga foco en prevención, porque en España somos muy reactivos. O sea, cuando ya pasa algo, salta por los aires, y tú lo sabes mejor que nadie, salta una denuncia, Sí. hay una inspección, no se ha hecho la evaluación, que por otro lado es obligatoria, la evaluación de riesgos psicosociales. Entonces es cuando ponemos medidas, muchas veces fallidas, porque se hacen en modo postureo y en modo... Bueno, y porque llegan eh, tarde, porque al final cuando tú esperas a que Exactamente. haya una denuncia o algo, es que al final ya estás llegando tarde. Y tienes probablemente una persona te baja, porque es que ya no hay manera de prevenir eso. Y el daño que tú decías antes, ¿influye en la parte física? Claro que sí. O sea, el estrés, el burnout, el acoso, se somatizan. O sea, pueden llegar a provocar, bueno, provocan enfermedades físicas también. Mm. Entonces, lo que hace falta es un cambio de cultura, porque cuando en las empresas dicen, no, yo tengo una misión, una visión, valores, en la web quedan, bueno, Maravilloso. súper chachi. Pero no es un tema de marketing, es un tema de que de verdad haya conciencia interna y se comunique, tanto internamente como externamente, porque también luego fallamos mucho en esto. A las personas no se les comunica realmente para qué se hace una encuesta, una evaluación, una formación, y luego los resultados se meten en un cajón. Entonces dices, la gente está cada día más quemada con esto, es un efecto boomerang. O Sí, sea, tú me haces una encuesta para preguntarme cómo estoy y ¿qué haces con esos con eso, resultados? claro. Nada, nada. Y si se hace, no, hacemos un team building, que yo no tengo nada en contra de los team building, ¿eh? Yo también los hago. Cuando se explica para qué y cuando de verdad las pruebas de ese team building están muy enfocadas en el problema que quieres solucionar, vale. Pero si no, eso será, como decía mi abuela, pan para hoy y hambre Hambre para para mañana. mañana. Qué sabias son las abuelas? Y es cierto que ahora que has hablado del team building, creo que otra de las cosas importantes es que en esto del bienestar, como en otras cuestiones, no valen acciones puntuales para cubrir expediente, quedar bien y ya, sino que si no hay una estrategia sostenida en el tiempo que de manera recurrente pues existan ese tipo de o de actividades para fortalecer a los equipos o acciones de bienestar, o sea, no vale una vez al año. Igual que la igualdad en las empresas no es marzo solamente, ¿no? Que realmente si queremos integrar estos valores, porque al final estamos hablando de valores humanos y de cuestiones que, o sea, que son básicas, ¿no? Para todas las personas. Si no está garantizado durante todo el año, volvemos a ese postureo que tanto daño hace. Porque además yo creo incluso, que, fíjate, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero yo creo que una persona que esté en una situación horrible como la que tú has podido vivir en una organización y que a lo mejor un día al año vea que hacen una actividad simplemente porque toca, porque hay una campaña de publicidad, yo creo incluso que eso es más perjudicial todavía. Totalmente. Es ese efecto boomerang del que yo te hablaba. Claro. Eh, yo creo que tiene que ser algo sostenido en el tiempo y también muy transversal, desde la cúspide de la pirámide. Quiero decir, si tú haces una acción sostenida en el tiempo, varias, si de verdad es algo estructural, como debe ser, pero el CEO no está implicado y tiene un liderazgo absolutamente contrario a estas medidas que tú estás implantando, nunca va a calar, porque no lo estás transmitiendo, porque realmente es lo que decíamos antes, el tronco es la cultura, no son esas medidas puntuales. Y te voy a poner un ejemplo de mi proyecto del programa de bienestar, de dirección de bienestar organizacional, lo hice en un hotel Meliá. La cadena Meliá tiene un plan de bienestar corporativo enorme, chulísimo, muy bien trabajado. ¿Qué pasa? Que cuando es algo muy generalizado, no cala tanto en un hotel pequeñito que tiene diferente, bueno, diferente modalidad y estructura que uno de 250 personas. Cuando nos sentamos a hablar con esas personas, hacemos unas entrevistas cualitativas, les escuchamos, les dimos 45 minutos de nuestro tiempo para que expresaran, nos dimos cuenta de que ese día de la paella, que con tanto amor había preparado Meliá, o ese día de la mujer, el 8M, no calaba porque realmente luego ellos tenían un dolor, por ejemplo, las camareras de piso, un dolor físico que decían, sí, sí, está muy bien el día de la paella,
Y luego yo me paso el día con un dolor de espalda. Para esas personas, un fisio, que fue una de las medidas que pusimos, un fisio un día a la semana, que además lo costeaba la empresa, fue la solución. Y esto durante todo el año, no un fisio durante un mes. Entonces, eso es demostrar que además de las medidas generales que tú puedes poner como un plan corporativo, también estás ayudando y estás entendiendo y estás escuchando a las personas una a una, que a veces es muy difícil, Ana, porque yo entiendo también que, y esto lo quiero defender porque cuando hablo, por ejemplo, con la directora de Recursos Humanos de Meliá, me dice, claro, es que vosotros lo veis muy bonito, ¿no? O sea, no veis la parte de todo lo que hay detrás de recursos humanos. Sí, aquí yo siempre defiendo la corresponsabilidad. No toda la responsabilidad es de la empresa. Si tú luego no duermes bien, eh, no cuidas tu parte física, pues, oye, aunque sea andando con algo básico, tu alimentación, no todo puede ser de la empresa. Justo Sí, eso quería pero yo preguntarte, fíjate, porque reflexionando antes de esta conversación, yo pensaba, es que realmente, bueno, el foco está puesto en la responsabilidad del bienestar en las organizaciones, porque bueno, además son espacios en los que pasamos muchas horas al día bueno, es como muy visible, pero el bienestar no se puede parcelar. O sea, si tú no tienes bienestar en tu ámbito privado, eso va a repercutir en tu ámbito laboral y viceversa. Si no tienes bienestar en el ámbito laboral, va a repercutir, porque al final somos las mismas personas las que nos vamos moviendo con nuestro bienestar, con nuestro estado de ánimo, con nuestra ansiedad, con nuestra felicidad y con todo, ¿no? Entonces, eh, yo también hablo mucho siempre, sobre todo en la parte mía que yo de igualdad y diversidad y todo eso, yo siempre hablo mucho de esta que tú has dicho, de esa corresponsabilidad y esa responsabilidad que tenemos no solo con una misma, sino también con las personas que nos rodean, la responsabilidad individual. ¿Cómo se casa eso? O sea, ¿cómo podemos mm, trabajar, tú que tienes tanta experiencia profesional y personal, cómo podemos hacer esa conexión entre lo personal y lo laboral? hay una serie, creo que es de Netflix, que se llama Separación, ¿Mm? que Me la apunto. apúntatela porque es buenísima. Las personas cuando llegan a su trabajo, en un chip, les quitan todos los recuerdos de su parte personal. Y cuando salen del trabajo, les quitan todos los recuerdos y toda la vivencia de ese día en su trabajo. O sea, Haznos son un vidas, spoiler, Belén, eso no sale bien, ¿no? habrá que verla, ¿no? Tienes que verla. Evidentemente, no es así. Nosotros somos una única Claro. persona. Y aunque muchas veces se dice, bueno, una cosa es tu parte personal y otra tu parte profesional. Cuando tú llegas a casa y has tenido un día muy jorobado en el trabajo, no puedes dejarte toda esa mochila en la oficina. De verdad, es imposible. Y quien lo consiga, usted, bueno, que me diga cómo, porque es complicado. Por eso también las medidas de bienestar y esa parte de responsabilidad, cuando tú escuchas a esas personas, también les haces preguntas de qué pasa en tu vida personal, que puede estar afectando en el trabajo y al revés. ¿O qué haces para fomentar el bienestar fuera de tu trabajo? Es una de las preguntas que para mí es esencial en una entrevista uno a uno, cuando quieres de verdad conocer a esa persona y qué le está preocupando. Entonces, medidas de bienestar que puedes poner en la oficina que también influyan en su parte personal, porque si tú consigues hacer una persona que esté con una autoestima plena, Claro. que esté sana, que lo consiga, que tenga también esas herramientas de muchas cosas gratis, Ana, porque hablamos de bienestar y hablamos de medidas muchas veces que dicen, bueno, es que yo no tengo presupuesto. Te puedo asegurar que, y vuelvo a reiterar el ejemplo este del Hotel Meliá, en la mayoría de las medidas eran coste cero. Claro. Es un reconocimiento, es un cambio de turnos, es bueno, el fisio sí que tenía un pequeño coste, pero muchas cosas son gratis Sí. y no se hacen internamente. Y hay Entonces, algo que es fundamental, que también es gratis, por cierto, y hacemos menos de lo que deberíamos, que es escuchar. Hay veces que las personas solamente necesitan que se les escuche y luego, si lo que demandan implica algo económico y en ese momento no se puede, yo creo que solamente con el hecho de sentirse escuchadas, ya están como predispuestas de una manera positiva a que le digan, oye, mira, en este momento no, pero lo tendremos en cuenta para en un futuro, ¿no? Pero el escuchar, ¿no? El dar ese espacio para
para sentirnos importantes en una organización, da igual que sea pequeña o grande, entiendo que en las grandes es como mucho más, ¿no? Porque te sientes un número. En las pequeñitas, imagino que el bienestar está relacionado a lo mejor con otras cosas, pero escuchar es gratis y deberíamos hacerlo más. Totalmente. Y yo cuando doy formación a líderes, es una de las cosas en las que más hincapié hago, porque además siempre lo traslado como, oye, esto es una inversión. Porque muchas dicen, es que yo no tengo tiempo para reunirme 15 minutos, media hora con... Sí, sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo si de verdad lo vemos como algo estructural, como se hace una reunión para vender. Oye, ¿tú no haces una reunión con objetivos de venta? Sí, claro, pero son objetivos de venta. Vale, la cuestión es que no tienes unos objetivos de bienestar. Y no tienes unos objetivos de bienestar porque no está en tu cultura. Si en la cultura de empresa, y volvemos a la casilla de salida al principio de Ujú. nuestra conversación, de verdad está en, bueno, en esa pirámide, y desde el CEO vas a escuchar a las personas y te vas a preocupar de manera genuina, porque esta es otra. Yo les digo, esto no vale con, por ejemplo, cuando se hace una evaluación de desempeño, tener un check y decir, check, check. No. O sea, se trata de verdad dedicar tiempo de calidad, olvidándote del móvil, olvidándote de la reunión siguiente que tienes. Esa escucha activa, que tú sabes perfectamente que es tan importante y que yo creo que cada vez o sea, practicamos menos. No escuchamos, solamente estamos pensando en interrumpir, en lo que vamos a decir después, en nuestra lista de la compra, como digo yo. Vamos a darnos un poco de tiempo. Y esto con los líderes hay que trabajarlo porque además muchas veces se pasa de yo soy el que mejor vende en la oficina a manager, Ya. a jefe, a líder, cuando no tienes ninguna gestión de personas trabajada. Y gestionar personas de verdad que no es fácil, no es fácil. No. Y Yo creo además, el claro. liderazgo es una de las causas raíz de los riesgos psicosociales, del estrés, del acoso, de la violencia, de la discriminación, de tantas cosas, ¿no? Sí, sí, el liderazgo, completamente de acuerdo contigo, el liderazgo construye o destruye el bienestar. Vamos, el ejemplo que tú has puesto de tu caso personal, que además me ha sorprendido, fíjate, me ha sorprendido, pero igual podemos abrir este melón de debate en una medio polémica, porque has dicho que era una mujer, ¿no? Y hay veces que también es que como que tenemos nuestros sesgos y las etiquetas y pensamos que pues los liderazgos nocivos son más masculinos que femeninos, pero también, o sea, y yo me dedico a temas de igualdad, ¿no? Y hay que reconocer eso, ¿no? Que hay muchas mujeres que, bueno, por circunstancias X, quizá también por sentirse encajada dentro de un sistema en el que, bueno, pues parece que si no mandas no tienes autoridad, ejerce ese liderazgo súper nocivo desde lo femenino, ¿no? Cuando lo femenino per se, por naturaleza, así en general, somos más colaborativas, más empáticas, etcétera, ¿no? Así que creo que es interesante que también tú nos cuentes esa experiencia, ¿no? Como, también por desmontar un poco esto, que yo soy muy de desmontar mitos, de que los hombres son los malos y las mujeres son las buenas. No, aquí estamos hablando de personas, ¿no? Más allá de nuestro Totalmente. género. De hecho, Ana, mira, la última empresa en la que trabajé, yo trabajé 8 años, 8 años, 8 años, y luego ya me di de alta como autónoma, volví a empresa, y ya me he vuelto a dar de alta como, bueno, con mi proyecto. En la última empresa en la que estuve 7 años y medio, casi todo éramos mujeres. O sea, éramos un 98% mujeres. No había ningún tipo de competición. Éramos súper colaboradoras. O sea, a mí me parecía que yo cuando oía, no, porque las mujeres son muy competitivas. Es más, cuando el CEO, que Ujú. era un hombre, fichaba a un hombre, muchas veces decía, si es que yo no sé para qué ficho hombres, si es que al final no cuaja, si es que no, no sé. Bueno, yo creo que al final son mitos, Sí, generalizaciones, que es verdad que los datos están ahí, por supuesto tú los conoces sí. mucho mejor que yo, y es así, no vamos a ocultar una realidad. Yo viví algo contrario a esa generalización. Es más, cuando ya estás dentro, te das cuenta de que hay personas que llevan 15 años en esa empresa, 12, 10, que ya normalizan esa situación y ya da igual que sea hombre o mujer. Sí. Es un tema de, mm, estoy normalizando un daño y ya no voy a salir de esa situación. Es un poco
Tú lo conoces mejor que yo cuando hablamos de violencia de género. Y ya no hablo solo de física, sino de psicológica. que es la Ya peor, estamos en ese es la síndrome más de dañina, la Estocolmo más dañina. total. Entonces, llega un momento en el que se normalizan esas situaciones y ni siquiera la persona tampoco es consciente y cuando se lo pones encima de la mesa, porque yo, aparte de esta situación que viví de acoso, yo había tenido un trastorno de salud mental en el que estuve 2 años en terapia, un tema Ujú. bueno, pues de ansiedad, de una empresa, ya no pude más y me puse en manos de un profesional. Eso también es muy importante. Sí. No, no minimizarlo y muchas veces no ir simplemente al médico porque te va a recetar un ansiolítico y ya está. Y luego, si quieres, hablamos de esto. Entonces, yo ya había vivido algo así, no lo normalicé. O sea, al cuarto grito y al cuarto insulto, dije, este no es mi lugar, porque yo tendré un buen sueldo y tendré unas buenas condiciones, pero está dañando mi integridad. Eso es muy difícil de identificar cuando ya son pequeños puntitos que vas normalizando. Bueno, esta señora se enfada, pero luego es muy maja y nos invita a tomar una Coca-Cola después del trabajo un viernes. Me da Yo, igual. por curiosidad, o sea, por curiosidad, para un poco adaptarlo al ámbito de las organizaciones y del bienestar que estamos hablando, porque imagino que habrá muchas personas que nos estén viendo o escuchando que quizás estén en una situación así, que sea su primera, porque claro, cuando tú ya tienes la capacidad de detectar algo porque ya lo has vivido, es como más fácil, bueno, entre comillas, que tampoco es garantía de nada, pero bueno, ya por lo menos conoces, ¿no? Y el conocimiento te da la capacidad de reconocer. Para aquellas personas que es su primera experiencia en un entorno laboral tóxico donde hay, bueno, pues comportamientos de violencia o faltas de respeto o cualquier cosa. Eh, ¿Cuáles serían esas señales? O sea, esos dos o tres básicos de, oye, como lo que está de moda, las red flags, ¿no? O sea, ¿por dónde no es el camino? Y esas alertas, lucecitas que nos indican que ahí puede haber algo que no funciona, ¿no? Porque no sé si ocurre en las organizaciones igual que ocurre en las relaciones personales con situaciones de violencia, que primero empiezan de una manera muy sutil, que es como que te enganchan y entonces tú ya tienes esa normalización de, bueno, ha ido poco a poco entrando y luego ya explota, o si las organizaciones es que directamente ocurre y incluso del propio shock tampoco eres capaz de salir, ¿no? Bueno, muchas veces son gestos muy civilinos. Claro. Como bien dices, muchas veces lo normalizas porque empieza con un pequeño insulto que pues, anda, anda, no seas tonta, esto no se puede hacer así, ¿no? Y tú lo pasas porque, bueno, es una persona mayor, porque es tu CEO, porque es la directora, porque el director, vale. Y la gente ya va como llenando ese vacío. Otras veces desde el principio son gritos, son maneras de menospreciar a la persona, incluso muchas veces de arrinconar. Asociamos el acoso o asociamos la violencia con el cargarte de trabajo o con el insulto o con las malas palabras o con los gritos. Muchas veces es todo lo contrario, es quitarte funciones que estabas haciendo, transmitiéndote que no Ningunearte, vales para claro, eso. ningunearte y ya está. Exactamente, arrinconarte. O sea, una de las señales más claras de móvil es esa. O sea, es el, ya te dejo de dar trabajo, te arrincono y lo que te estoy invitando es a que te marches tú. Muchas veces incluso cuando ya la relación laboral es de hace 15 años, 20 años, que estamos hablando además de una indemnización económica por medio, y entonces te arrincono para que tú ya directamente tengas esta manera de ocultarte, de hacerte pequeña y ya directamente te vayas tú. Entonces, señales. Cada uno también tiene que saber cuáles son sus límites. Yo es verdad que para mí fue fácil identificar muchas de esas señales porque ya estaba estudiando prevención de riesgos. Claro. Y entonces estaba muy especializada en riesgos psicosociales y estaba viendo todo lo que por aquí no es, desde luego. Cuando ya además tienes un trabajo de autoconocimiento hecho, Ana, que, jolín, se habla mucho de desarrollo personal, pero es que de verdad es muy importante. O sea, cuando tienes una autoestima muy bajita, no te conoces, no has profundizado en realmente cuáles son tus fortalezas, tus áreas de mejora también, no puedes identificar y muchas veces te hace un grito, te hace sentirte mal, pero dices, bueno, venga, da igual, es mi jefe, venga, no pasa nada, porque no estás segura de ti misma, Claro. porque no tienes esa fortaleza, esa resiliencia.
Entonces, son muchos factores que que uno solo quizás no es fácil identificar cuando tú ya estás con ese trabajo personal hecho y cuando identificas, pero jolín, es que si de verdad se ha hecho una concienciación de prevención de riesgos Mm. laborales y psicosociales y se ha hecho una formación de acoso de verdad, porque tú mejor que nadie sabes cómo son las formaciones de igualdad. Muchas veces. No, no, la de 15 minutos que Sí, me sí, quite la multa. De total. verdad, eso no es concienciación. Y así nadie va a poder identificar nunca qué es acoso, ni mucho menos va a confiar en un protocolo de acoso, ni en una comisión de Claro. acoso que se crea cuando hay una denuncia. ¿Es así? Bueno, autoconocimiento, poner límites, o sea, me encanta. Esto nos daría para una temporada completa del podcast, pero ya se está acabando el tiempo porque media hora pasa como muy rápido y No sí te que me digo. gustaría que como última idea, como al final esto es un podcast de inspiración, me gustaría que dejaras un mensaje positivo, que también yo sé que tú, a pesar de todas las circunstancias personales que has vivido y profesionales y de, bueno, el contexto en el que te mueves, que es un contexto muchas veces hostil, ¿no? Que tú vas para Sí. solucionar esas cuestiones, pero a pesar de todo eso, tú eres una mujer muy positiva. Y entonces me gustaría que dejaras un mensaje, pues, de esperanza, inspirador o como quieras, para todas esas personas que como tú pueden estar viviendo en el infierno. Mi mensaje sería, en clave positiva, que estamos dando muchos pasos, Ana, y que cada uno, y esto volvemos a la parte de corresponsabilidad, también tenemos esa necesidad, urgencia, esa decisión de conocernos, saber realmente cuáles son esas red flags para nosotros y como organización, y levantar la mano. Muchas veces pedir ayuda, incluso más para las mujeres que para los hombres, si volvemos un poco a estadísticas, no somos capaces de pedir ayuda. Y nos cuesta porque, bueno, lo normal es poder con todo. No, no somos superheroínas. Entonces, seamos capaces de identificar cuándo no estamos bien, cuándo algo no está bien, para levantar la mano a nivel personal, a nivel organizacional y a nivel incluso estatal. Oye, yo tengo que poner una denuncia en inspección, voy a ponerla, voy a ser valiente, porque voy a ayudar también a otras personas, que fue lo que yo también conseguí en la empresa, que otras personas se animaran a denunciar a raíz de mi salida de esa empresa. Yo siempre pienso, yo es verdad que a veces soy muy zasca en LinkedIn porque hay que sacar las cosas que hay y de verdad y los números y las cifras y que somos el país del mundo mayor, o sea, con mayor consumo de ansiolíticos en el mundo. Tenemos un problemón. Yo siempre intento ser positiva porque sé que ya llevamos mucho camino y se abre como un camino enorme de posibilidades. Cada vez hay más foco en riesgos psicosociales, de verdad. Yo soy muy durra con esto, pero la salud mental hay que ponerla encima de la Sí. mesa. Y la salud mental nos la cuidamos todos también, de verdad. Entonces, yo soy muy positiva en si estás ahí, puedes salir y puedes hacerlo. Y no es una frase de Mr. Wonderful, es un de verdad hay herramientas. Y si no sabes cómo, si alguien que está escuchando este podcast y el LinkedIn me ha escrito ya mucha gente, no sabe cómo, que me escriba, que me escriba, que se ponga en contacto conmigo, que de verdad hay posibilidades y cada vez más. Entonces, vamos a poner granitos de arena, pasitos porque yo creo que entre todos, esto es como la igualdad hace 20 años o 25 años. Bueno, hay que dar espacio a que se vaya construyendo. Y yo soy un ladrillito. Y todos los ladrillos son imprescindibles. Así que bueno, gracias infinitas, Belén, por tu generosidad, por compartir tu sabiduría en este espacio, por abrirte. Y bueno, me quedo con esa última idea que has dicho de levantar la mano y pedir ayuda si hace falta. Ahí tenéis la mano de Belén. Si cualquier persona u organización necesita, bueno, pues un acompañamiento para mejorar su bienestar, la mano de Belén ahí está disponible. Así que muchísimas gracias, Belén. Gracias a todas vosotras y vosotros por estar al otro lado en esta nueva temporada de Fénix Inspiring Talks. Gracias, Ana.